¿Cómo les va? Bueno, estábamos viendo la acción de responsabilidad concursal reglada en el artículo 173 con sus dos figuras, la del primer párrafo relativa a representantes, administradores y miembros gestores de negocio, es decir, los que tienen vinculación para manejar el patrimonio, que perjudican, ¿no es cierto?, provocando, facilitando, permitiendo, agravando la insolvencia de la fallida y que con eso causan un daño resarcible y a título de dolo. Ya habíamos visto la conceptualización de dolo en el 1724. A su vez habíamos visto la segunda figura que abarcaba a los terceros, a todos aquellos que participen en esas figuras de insolventación mediante la disminución del activo o la exageración del pasivo. También habíamos señalado que la zona de responsabilización es más extensa que el periodo de sospecha, porque como dice el 235 infine, yo cité el 236, un pequeño lapsus entre un artículo y otro, el 235 infine, no se aplica el límite establecido en el periodo de sospecha de 2 años a partir de la quiebra de la presentación en concurso. Por lo tanto, la zona de responsabilización va desde la fecha real de iniciación de la insolvencia, es decir, de la quiebra económica, hasta la quiebra directa o indirecta. Y si es la indirecta, desde la fecha de la presentación en concurso. En rigor, se retrotraen los efectos de la quiebra jurídica, sea directa o indirecta, 2 años y más, en el caso de la zona de responsabilización, hasta la quiebra económica, para poder perseguir a los actos de insolventación en la acción del 173, que tenía en el 174 2 años de prescripción desde la sentencia de quiebra y a su vez perimía, tramitaba por juicio ordinario, el legitimado activo era el síndico y perimía a los 6 meses la instancia. Y ahora pasamos a la acción de responsabilidad societaria. Esto lo han estudiado ustedes en privado 4 cuando estudiaron la Ley General de Sociedades. Por lo tanto, lo que podemos decir es que el artículo 175 va a legitimar al síndico para hacer suya las acciones societarias que se hubieran iniciado en contra de los administradores y de los socios limitadamente responsables, ya sea como coadyuvante en el juicio ya iniciado, porque puede venir una acción ya iniciada, como también puede iniciar otra en forma autónoma. Es decir, el síndico puede no querer formar parte de un litisconsorcio activo y cree que va a fundar la responsabilidad. ¿Por qué? Ya no es por las conductas regladas y que hemos analizado en el artículo 173, sino que es por la actuación culposa o reprochable que ha violado el artículo 59 de la Ley de Sociedades, el patrón del buen hombre de negocios, y que ha afectado al patrimonio, ha dañado el patrimonio. En una palabra, la conducta torpe de los administradores ha dañado al patrimonio. Por eso, la mayoría de la doctrina dice que aquí hay una apropiación por parte del concurso, artículo 278 de la Ley General de Sociedades, de las acciones societarias. Y consecuentemente, ya no va a haber una acción social, ¿no es cierto?, que ejerzan los administradores o los socios uti singuli, sino que va a ser el síndico
el sujeto legitimado para perseguir la responsabilidad en la que hayan incurrido los administradores infieles porque han sido negligentes o torpes, también en los términos del artículo 59, que ya hemos dicho que fija la pauta de la diligencia y lealtad del buen hombre de negocios, es decir, que se debe tener la idoneidad profesional, eso es la diligencia, ¿sí? No puede haber impericia, ni imprudencia, ¿no es cierto? Artículo 17-24, hay que recaer en los conceptos generales de responsabilidad, ¿sí? Y, a su vez, puede haber también deslealtad. ¿Por qué? Porque los bienes que maneja un administrador obviamente son bienes ajenos. Por eso el deber de fidelidad que tiene el administrador para con la sociedad. De allí que el patrón de la diligencia y lealtad del buen hombre de negocio está íncito en la responsabilidad societaria. Y esto es lo que dispara las acciones de responsabilidad que están regladas fundamentalmente, porque no hay una parte general de sociedades, de acciones en la Ley General de Sociedades, sino que están regladas en los artículos 276 a 277. Son los dos artículos que en la parte de sociedades anónimas regulan todas las acciones, aun cuando no podemos ignorar que hay que tener en cuenta el artículo 59, que es la directriz central de la parte general, el artículo 157 para la SRL, el artículo 274 para las sociedades anónimas y el artículo también respectivo en la SAS. En todos los casos, ¿no es cierto?, hay que hacer valer la responsabilidad por la violación de este patrón, esta pauta del buen hombre de negocios, que también se conecta con los artículos 159, 160 y 161 del Código Civil y Comercial, que habla de la responsabilidad de los administradores y miembros, es decir, tanto de los administradores como de los socios, que integran las personas jurídicas. Por lo tanto, ahora el artículo 59, el 157, el 274 se enmarcan en el plafón que les da el Código Civil y Comercial en los artículos que acabo de citar. De manera tal que solamente nos interesa señalar que obviamente la ventaja que tiene la acción de responsabilidad societaria es que no está sujeta a ningún régimen de autorización como el del 174. El síndico tiene que iniciar, si hay daño por la conducta infiel de los administradores, puede ejercer por imperio del artículo 278 de la Ley General de Sociedades, conectado con el o concordado con el 175, la acción social de responsabilidad. Y consecuentemente irá por juicio ordinario y demandará a los administradores. Y deberá acreditar cuál es el daño, el clásico artículo 1737 del Código Civil y Comercial, el nexo de causalidad y obviamente que la conducta ha sido torpe, es decir, ha violado el artículo 59. Ha violado el artículo, según el tipo de ente al que esté, el artículo 159, 160 y 161 del Código Civil y Comercial. Y aquí lo único que aparece como interesante entonces es señalar la acción se dispara una vez declarada la quiebra, tiene el mismo periodo de responsabilización por todas las conductas que están en el periodo de insolvencia o de insolventación, ¿sí? La zona que va desde la sentencia de quiebra hasta la quiebra económica, se retrotrae más allá de los 2 años, no tiene el tope del periodo de sospecha y obviamente es fundamental tener en cuenta que el patrón, el factor de atribución subjetivo es más amplio, porque no es solamente el dolo, como lo es
en el caso de la acción concursal del 173 en sus dos figuras, sino que es también la culpa en los términos de la violación del artículo 59. Y aquí vale una pequeña disquisición. Normalmente se debate si el patrón del 59 es abstracto o es concreto, como lo plantea el 160 del Código Civil y el 1724 del Código Civil Comercial. En rigor, como dice con toda claridad la doctrina, desde Rivera, pasando por Mosito Urraspe, por Julio Otaegui y los grandes societaristas, es un debate inútil, propio de quien quiere hacer exquisitez donde no hay. ¿Por qué? Porque el patrón es mixto, es tornasolado. Siempre habrá que tener en cuenta los aspectos concretos de la circunstancia de tiempo, lugar y modo. Lo que pasa es que va a estar calificada el patrón, el juicio de mérito. ¿Por qué? Porque como dice el 1726, como decía el viejo 903 del Código Civil, mientras mayor es el deber de diligencia, mayor es la responsabilidad exigible. Y esto es de una claridad meridiana. Por lo tanto, rápidamente podrán advertir que el régimen de responsabilización que rige en la ley concursal es pleno, tiene su propia acción concursal, toma también las acciones societarias y, por supuesto, como veremos en la bolilla que sigue, atrapará también la acción de ineficacia, la acción de revocatoria concursal y, como se ve en esta misma bolilla, las extensiones de quiebra, a los fines de volver a traer al patrimonio de la fallida todos los bienes que han mal salido o que se han dañado por la actuación inescrupulosa de los administradores y o de socios limitadamente responsables. En este aspecto hay que tener muy en cuenta un artículo que se cita poco y que es fundamental tenerlo en cuenta y que yo lo estaba viendo antes de comenzar esta clase y que se los quiero leer. El 54 en sus dos primeros párrafos, no el 54 ter, que es tan famoso porque es la desestimación de la personalidad, sino el 54 en sus dos primeros párrafos. El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes no siendo dolo lo controlen, constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios. Quiere decir que también, no solamente los administradores, sino que los socios van a ser responsables si han dañado el patrimonio de la sociedad o de los controlantes. Y luego va a agregar, el socio o controlante que aplicare los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de tercero, está obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su exclusiva cuenta. Como verán entonces, va de suyo que esta es una acción social que también legitima al síndico en los términos del 175 para ejercer la acción pertinente en contra de los socios y de los controlantes, no por la vía del 276, que es la acción social contra los administradores, sino por la vía del 54, que la doctrina pocas veces cita o tiene en cuenta. Por el contrario, la desestimación de la personalidad del 54 ter es una acción individual. En principio el síndico no está legitimado, se ha debatido mucho, para ejercerla, porque la tiene que ejercer el tercero que ha sido dañado. Fíjense, la actuación de la sociedad que encubre la consecución de fines extrasocietarios constituye un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frutar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que le hicieron posible, quienes responden solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Esta desestimación de la personalidad, ¿no es cierto?,
no es una acción social, es una acción individual que ejerce el co-contratante afectado por esta actuación. Consecuentemente, todavía se debate en la doctrina si es viable o si es factible que el síndico pueda legitimarse en la inoponibilidad de la sociedad. Debate que se mantiene abierto y que lo importante es que ustedes tengan en cuenta que parte de la doctrina y de la jurisprudencia la ha legitimado diciendo que sí, y otros autores, por el contrario, no están de acuerdo y dicen que no se trata de una acción social, sino de una acción individual que no queda en cabeza del síndico como legitimado activo en caso de quiebra. Todo un tema que realmente merecería un abordaje mucho más largo y complejo. Lo que sí quiero decir, ya sobre todas las acciones de responsabilidad societaria, las del 175, es decir, las del 276 y el 277, que implica la ruptura del 59, del 157 y del 274, como la del 54 propiamente dicho, las acciones sociales que por ende quedan en cabeza del síndico tienen un plazo de prescripción diferente, porque no tienen un plazo de prescripción especial que está en el artículo 174. No, el 175 refiere al plexo societario. Y si vamos al plexo societario, nos encontramos que tampoco hay un plazo de prescripción. Entonces, ¿cuál es el plazo de prescripción? El plazo que establece el Código Civil y Comercial, ¿no es cierto?, en el artículo 2560. El plazo de prescripción, ¿no es cierto?, en el 2561. El reclamo del resarcimiento por indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil prescribe a los 3 años. Entonces, es 2561, segundo apartado. El reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil prescribe a los 3 años. Este es el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad societaria. Y obviamente el ejercicio de esta acción, como ya lo dijimos al comienzo, no requiere de ninguna autorización por parte de los acreedores, porque el régimen no puede interpretarse extensivamente. Muchos dicen, no, sí requiere la interpretación porque el 176 reenvía al 119 y al 120, pero reenvía en lo que sea pertinente y no puede hacerse una interpretación extensiva de un régimen excepcional. El régimen general es el 182. El síndico está legitimado para iniciar todas las acciones necesarias en la defensa del concurso. El 174 y el 119 son excepciones que no se pueden interpretar extensivamente. Bueno, de esta manera les he querido dar, tanto en el video anterior como en esto, una breve resumen de lo que es el régimen de responsabilidad concursal y societario en la quiebra. Muchísimas gracias y nos vemos en clase.